Está Roberto Baradel aquí, es el titular de SUTEBA, que, por ejemplo, según cuenta o reflexiona o dice informar Marcelo Cantón en Clarín de hoy, va a la guerra, a la guerra que va a perder con María Eugenia Vidal, porque parece ser que la contraposición que se pretende trabajar en lo que se llama la opinión pública es, bueno, acá está Vidal, que va a ofrecer el 18%, y acá está el patotero de Baradel, que nunca laburó de docente en toda su vida, del otro lado. ¿Sería así la composición del lugar? Sí, un poco así, sí, un poco así, y tratar de, bueno, las palabras que utilizan, ¿no? Guerra, toma de rehenes, extorsión, son todas conductas tipificadas en el Código Penal. A ver, primero hay que decir que esto no es una guerra, es una paritaria. Vivimos en una ciudad democrática y la paritaria es una institución donde los trabajadores pretendemos establecer mejoras en nuestras condiciones de trabajo. Nosotros, el concepto de ir a la guerra, que el gobierno está fogoneando de enfrentar a los docentes, no solamente de demonizarme a mí, porque eso sería lo de menos, es grave por el tema de las amenazas y por la estigmatización en cuanto a un dirigente sindical que representa a un conjunto de trabajadores muy importantes, pero además es en la estigmatización permanente de los docentes que no van a trabajar, que... Bueno, hoy hay más sí. Notas sobre eso. Solo 1 de cada 3 docentes está al frente del aula. Claro, y no toman en cuenta, por ejemplo, los equipos de orientación escolar, no toman en cuenta los directores, y no toman el personal jerárquico, los secretarios, diferente personal que se necesita en las escuelas. Para que tengan una idea, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires solamente el 50%, no llega al 50% de las escuelas cuentan con equipos de orientación escolar, que ahí, sin embargo, ellos intentan estigmatizar a los docentes, que somos vagos, que no vamos a trabajar, que no sabemos, que el problema de la educación pública es nuestro y no el tema de las políticas que han aplicado gobiernos concretamente, como el gobierno que está aplicando hoy, que el año pasado no invirtió un solo peso en el tema de infraestructura, en el nombramiento de cargos docentes. Sin embargo tiene una gran protección mediática y parece que la gobernadora dice estamos de diálogo y queriendo cambiar las cosas, y no hacen absolutamente nada. Y ahí es donde digo, esta vez sí cómo se sale, porque no es que partís de un piso más o menos negociable. No se van a mover del 18%, porque además te dicen, si me muevo de ahí, tengo que volver a negociar con el resto de los trabajadores del Estado. Bueno, entonces no es una paritaria, es una imposición. Y es lo mismo que saquen el aumento por decreto. Está bien, pero ¿qué salida le ves? Yo tengo claro que es una imposición, pero claro, es una imposición. No, pero que quiero anterior. Primero no, la imagen de Baradel, Vidal, lo intentan reducir a eso, porque no pueden explicar que el aumento que ofrecieron son 250 pesos. Y que va más allá, va mucho más allá que Baradel, el tema del reclamo docente. Todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, o se creen que, inclusive la maestra que votó a Cambiemos... Por eso te iba a preguntar, vos sabés que hay un porcentaje inmenso del voto docente. Esas bases... cuando los docentes están absolutamente indignados con los 250 pesos y con el aumento que ha dado la gobernadora. Por eso ellos salieron tan fuerte, tratando de estigmatizarme a mí y de confrontar conmigo, porque no pueden explicar los 250 pesos. Aún la maestra que votó a Cambiemos y a la gobernadora está indignada con el tema del aumento que está ofreciendo. Es increíble, no lo pueden explicar. Entonces, a mí me exime esa cifra de efectuar cualquier tipo de calificación o consideración. La lógica política no es la lógica sindical y social, y en eso se equivocan. Yo creo que esto se va a transformar no en un conflicto sindical, como están las cosas, en un conflicto educativo. María Eugenia Vidal paga 12 pesos por alumno por chico, y pagó 6 pesos hasta mayo, junio del año pasado. Hay recorte en el tema de los comedores, no hay inversión en el tema de infraestructura, no hay nombramiento de cargos docentes, y esto lo ven también los papás en las escuelas. Por supuesto que en la generalidad nadie le gusta que los chicos no tengan clases. Yo soy papá, mis hijos van a la escuela pública, habría que preguntarle a los funcionarios cuántos funcionarios envían sus hijos a la escuela pública, y por supuesto que no me gusta que mis hijos no tengan clase, o mi hija ahora que va a un jardín de infantes, pero sabemos también que si dejamos avanzar en el tema de la caída del salario de los docentes, si no peleamos por el tema del presupuesto educativo, las escuelas van a estar peor, en peores condiciones. Eso es lo que están buscando generar una crisis en el sistema educativo
educativo que después le justifique los negocios en cuanto a privatizar, por ejemplo, el servicio de limpieza, que lo intentaron el año pasado, el tema de evaluaciones, el tema de formación docente, el tema de comedores escolares. O sea, ellos miran al Estado como un negocio, y donde puedan encontrar negocios también en educación pública lo van a hacer. Ustedes, UDA, MED, SADOP, FEB, SUTEBA y UDOCBA, en una ficha en común que está saliendo a las escuelas el lunes. Este lunes, que dice: unamos a las escuelas por más presupuesto en educación y ningún docente por debajo de la línea de la pobreza, porque María Eugenia Vidal paga salarios docentes por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, y el Ministerio de Educación Nacional, el piso salarial que quedó establecido este año, hoy con los aumentos y demás han quedado muchísimos docentes por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, que tenga la protección mediática de grupos como Clarín, La Nación o los canales de televisión tiene un límite, que es la realidad, lo que ven todos los días. En el tema de los hospitales, se ve todos los días en el tema de las escuelas, en el tema de la obra pública en la provincia y en el tema de la situación social. Sinceramente, ¿qué están pensando? ¿En un paro de 48 horas, 6 y 7 de marzo? Estamos conversándolo, es posible eso a nivel nacional y con una movilización al Ministerio de Educación el día lunes, ¿no? Si no hay convocatoria paritaria nacional. Bueno, 48 horas para 48 horas de paro nacional. Después tenés que retomar en algún momento si el gobierno no se mueve. O sea, ahí vas a tener que caer necesariamente en una sucesión de paros. La apuesta de ellos va a ser al desgaste de eso. Otras cuestiones, pero lo que te puedo asegurar que si no hay respuesta y no hay convocatoria del gobierno nacional, hay una marcha federal educativa, van a venir docentes de Jujuy, de La Quiaca, docentes rurales de la Patagonia, de todo el país, y no solamente vamos a ser docentes, van a ser los docentes, van a ser los estudiantes, van a ser el sector universitario, el sector de la ciencia. Se va a conformar un gran frente educativo en este país que dé la disputa por la educación, por la ciencia y la tecnología en este país. Eso nos trae... Somos docentes, somos personas comunes que vivimos igual que nuestros representados y que tenemos una convicción que es el tema de la construcción colectiva. Yo no me juego nada en esto. Esto de las 12 TA, que es muy importante, pero ni está en vista el tema de las elecciones ahora, es el tema de un proceso de unificación, pero tratan de buscar argumentos para esconder, lo que hacen permanentemente, para esconder lo que no pueden explicar, que es el aumento de 250 pesos. Que le diga María Eugenia Vidal a los docentes que hagan una conferencia de prensa y que le diga: acompáñenme, les voy a dar 250 pesos de aumento. ¿Tienes tanto pedir que un maestro no sea pobre en la República Argentina? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay una pérdida de poder adquisitivo de entre el 6 y el 11%, decimos el 8% de promedio. Esa es la posición nuestra. Por supuesto que estamos en planteamos el 8 o 10% de pérdida, estamos en una negociación. El 8 o 10% ya perdido. Perdido, claro. Entonces te sentás con Vidal, 18. ¿Ustedes qué van a solicitar? Vamos a solicitar lo perdido más una proyección del 25, un 33 y un 35. Es el tema de la discusión que estamos dando. ¿Cuándo arranca eso? Ya arrancó el 6. Estamos esperando que nos vuelvan a convocar. Por eso, ¿cuándo continúa? Para nosotros lo antes posible tendría que continuar, pero ahora no tenemos novedades y el gobierno endureció su discurso. Y nosotros decirle: gobernadora, la paritaria no es una guerra, se tiene que venir a negociar con los sindicatos docentes. Nosotros queremos encontrar soluciones en la escuela pública y además queremos discutir del salario docente, infraestructura, comedores escolares, cargo docente y formación docente. De las puteadas saltaron a las amenazas. Sí. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas a mi familia, a mis hijos. A mis hijos, tengo 4 hijos, 3 hijos grandes y una niñita de 3 años. Y un nietito de que no cumple 1 año y no tuvieron... ¿Desde cuándo? Las amenazas ahora llegaron el martes, después que se terminó la paritaria, fueron el jueves y ayer a la tarde. Es la primera vez que me pasa en un gobierno, Mirá que yo tuve confrontaciones fuertes, jamás me había llegado una amenaza de muerte, jamás. Hace 1 año estamos pidiendo que se están en las denuncias en un juzgado, que se están investigando y todavía no determinaron quiénes son los responsables. A mí me llamó la ministra Burri, el ministro Salvay, el ministro Finocchiaro, y les dije claramente que ellos eran responsables, primero de que se investigue y que se llegue a fondo, pero segundo también del clima que generan, porque cuando generan un clima hostil y van a la guerra, hay muchos que están dispuestos a continuar esa hostilidad. Entonces, no es una guerra. Los docentes pedimos
un trato respetuoso, que podamos discutir seriamente y que se puedan resolver los conflictos. Y en lugar de María Eugenia Vidal de prepararse para la guerra, lo que debería prepararse o ocuparse de mejorar la educación pública en la provincia. Roberto Baradel es abogado, egresaste en Lomas, ¿no? Sí. Y es el tercer mandato a cargo de... Sí, y soy docente también, en la formación docente en el Instituto de Bransen, y para los que dicen porque que no... Te tiran, claro. De lo único que laburaste en tu vida es celador. No, preceptor, bueno. En ese momento, y he hecho la formación docente y demás, así que, pero todo eso lo tiran, porque lo que no pueden parar es la fuerza incontenible de la construcción colectiva que tenemos, y permitime la oportunidad de agradecerte a vos, a Víctor Hugo, a muchísimos periodistas que se han solidarizado y además saben de qué es lo que estamos hablando, quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, y a miles y miles de compañeras, de compañeros que me han abrazado, que han hecho llegar nuestra solidaridad, que han puesto Roberto Baradel somos todos, y que esta pelea es una pelea que estamos dando con la razón, no con armas bélicas. No vamos a la guerra. Queremos que se respete a los docentes, queremos que se respete los derechos y la escuela pública. Roberto Baradel pasó por Marca. Suerte, viejo, un abrazo. Gracias.